¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad ocasionada por un problema de coagulación de la sangre. Esto significa que en esos ciertos casos parar una hemorragia resulta más complicado y que un golpe puede ocasionar lesiones más graves que comúnmente no suceden en una persona sana. ¿Cómo afecta la hemofilia en los factores de coagulación? Debemos de reconocer que los factores de coagulación permanecen en un estado basal inactivo, pero cuando los vasos sanguíneos se lesionan, requieren de su activación mediante una serie de reacciones conocidas como cascada de la coagulación. En dichas palabras, el organismo normalmente repara el daño mediante la formación de un coágulo que se compone de pequeños fragmentos de células de la sangre llamadas plaquetas y de proteínas que se conocen como factores de coagulación, permitiendo la formación de un tapón que cierra el vaso sanguíneo roto y así se detiene el sangrado. Los factores que intervienen en la coagulación se numeran del 1 al 13 y junto con otras proteínas se van activando una reacción secuencial, aunque no precisamente en el orden en que fueron numerados. Lo que genera la hemofilia es la deficiencia del factor de la coagulación 8 o 9. Estas hemorragias pueden ser tan graves que incluso llegan a poner en peligro su vida. Historia de la hemofilia. Las primeras referencias sugestivas de hemofilia datan del siglo II a.C., con descripciones en Babilonia de varones fallecidos tras una circuncisión. Sin embargo, se cree que la primera descripción moderna de hemofilia data de 1803, cuando el médico estadounidense John Conrad Hutton describió un trastorno hemorrágico hereditario en varias familias, en la que solo los hombres eran afectados con una transmisión a través de mujeres no afectadas. La palabra hemofilia parece haber sido documentado por primera vez en 1828 por los médicos alemanes Johannes Lukas Schouling y Friedrich Hub, quienes describieron la condición en la tesis acerca de la hemofilia o la hereditaria predisposición a la hemorragia mortal. La hemofilia se ha llamado la enfermedad de los reyes, ya que varios miembros de la familia real europea estaban afectadas por la condición. Tipos de hemofilia. Existen 3 tipos de hemofilia: tipo A, B, siendo las más comunes, y hemofilia C. En la hemofilia tipo A existe una deficiencia del factor de coagulación 8 que afecta alrededor del 80% de los pacientes con hemofilia. Aquí, cuando el vaso sanguíneo se rompe, inicia la hemorragia de igual manera, llegan las plaquetas y forman la coagulación primaria. Como el proceso es débil, las plaquetas no son capaces de detener la hemorragia, así que se inicia la agrupación de los factores de coagulación, comienzan el 7, luego el 9 y 11. Y ya que el 8 es inexistente, no es capaz de completarse el proceso, ya que el 10 tampoco se puede agrupar y de esta manera no se crea la fibrina, por lo que la hemorragia sigue. Hemofilia tipo B. Aquí existe la deficiencia del factor 9. Son idénticas en cuanto a manifestaciones clínicas y alteraciones de las pruebas de detección sistemática. Ambas son trastornos genéticos ligados al cromosoma 10. Aquí la falta del factor 9 hace que también se altere el proceso de coagulación. Se tiene la rotura del vaso sanguíneo. Se agrupan las plaquetas formando la coagulación primaria. Se agrupa el 7, le sigue el 11, pero inmediatamente después del 11 sigue el 9. Y ya que no se puede agrupar y debido a esto la fibrina no se puede terminar de agrupar, así que el sistema de coagulación secundaria no se puede completar y la hemorragia sigue sin tenerse. Hemofilia tipo C. Se debe a una deficiencia del factor de coagulación 11. Es la menos común de las hemofilias. Sitios afectados por estas hemorragias. Articulaciones. Se presenta hematrosis que se debe a la presencia de sangre dentro de una articulación. Es un hallazgo frecuente en la hemofilia grave y es sello distintivo de la enfermedad. Hematoma muscular. El sangrado muscular generalmente se presenta posterior a un traumatismo, pero puede suceder de forma espontánea. Cerca del 75% de los pacientes con hemofilia grave experimentan un episodio durante su vida. Una vez que se desarrolla el hematoma, el músculo responde mediante un espasmo o contractura muscular, lo que produce restricción del movimiento y dolor. Las hemorragias musculares pueden poner en peligro la vida de una persona, debido al alto volumen de sangre que se llega a acumular, especialmente en músculos grandes. Sangrado en el sistema nervioso central. Esta es la más frecuente en niños y adultos, jóvenes por las actividades físicas que realizan. Signos y síntomas.
Los síntomas suelen mostrarse a simple vista como lo es en hemorragias en las articulaciones, causan hinchazón y dolor o rigidez en las articulaciones. Frecuentemente afectan las rodillas, los codos y tobillos. Hematoma. Las hemorragias debajo de la piel, moretones o los músculos y los tejidos blandos que provocan una acumulación de sangre en el área. Hemorragias. Después de recibir inyecciones como las vacunas. Sangre en la orina o en las heces. Hemorragias nasales, frecuentes o difíciles de detener. Incidencias. La hemofilia A es casi 4 veces más común que la hemofilia B y aproximadamente la mitad de las personas afectadas tienen la forma grave de la enfermedad. Se estima que en México existen 5.221 personas afectadas y aproximadamente 1.098 madres que pueden transmitir enfermedad a sus hijos. Diagnóstico. Cerca del 70% de los niños con historia familiar son diagnosticados al nacimiento o después del primer episodio de sangrado. Por el contrario, niños sin historia familiar son diagnosticados en situaciones como sangrados posteriores a circuncisión, después de la aplicación de alguna inyección o moretones después de traumas menores, como los que se presentan cuando empiezan a caminar o gatear. Complicaciones. Sus complicaciones a consecuencia del sangrado se presentan complicaciones musculoesqueléticas como hematrosis o sinovitis. Por tratamiento, infecciones transmitidas por transfusiones. ¿Cómo se trata? Para el control del sangrado se debe administrar el factor deficiente. Su cantidad y frecuencia deberá depender según el tipo de hemofilia. Toma reposo, inmovilización transitoria de las articulaciones, aplicar hielo local por 30 minutos, medición comparativa de las articulaciones, elevación de las extremidades articuladas, analgésicos no aspirinas, antiinflamatorios y rehabilitación oportuna.